Lo que más duele en la vida no es el golpe de un enemigo, sino la puñalada de alguien a quien llamabas hermano. Esa frase la escuché alguna vez en una película, y pensé que era solo una de esas líneas dramáticas que buscan quedarse grabadas en la mente. Nunca imaginé que un día se volvería la definición más cruda de mi historia. Yo llegué a este país con 22 años. Venía con la maleta llena de ilusiones, una mochila con 3 mudas de ropa, y una carta doblada que mi madre me dio antes de subirme al avión. Hijo, acuérdate que donde sea que vayas, lo único que te mantendrá firme será tu palabra y tu lealtad. No la traiciones nunca, y no permitas que te traicionen. En ese momento, yo no entendía la fuerza de esas palabras. El destino me llevó a conocer a Mario, un hombre que con el tiempo se volvió mucho más que un amigo. Se volvió mi hermano de consideración. Nos conocimos en una obra de construcción, bajo un sol que rajaba la tierra. Yo apenas sabía un par de frases en inglés y trataba de no llamar demasiado la atención. Él, en cambio, ya llevaba 5 años en el país y dominaba un poco mejor la lengua. Me vio luchar con los planos que no entendía. Sin decir nada, se acercó y me tradujo lo más importante. Aquí dice que el corte es de 12 pulgadas, no de 15. Me dijo con calma, como si fuera lo más natural del mundo ayudarme. Yo lo miré sorprendido, porque hasta ese momento, cada quien parecía velar solo por sí mismo. Gracias, hermano, le respondí. Y desde ese día, esa palabra, hermano, empezó a unirnos. Éramos inseparables. Si había una fiesta, íbamos juntos. Si había un problema en el trabajo, nos cubríamos uno al otro. Con el tiempo, incluso llegamos a vivir bajo el mismo techo. Alquilamos un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, con paredes delgadas y un olor a humedad que nunca desaparecía. Pero para nosotros era un palacio. Pasaron los años y juntos aprendimos a sobrevivir en este país. Compartíamos todo, la comida, los sueños y hasta las lágrimas que nadie más quería ver. Él me contaba sobre sus padres, a quienes no veía desde hacía más de una década, y yo le compartía las cartas que mi madre me enviaba desde nuestra tierra. Cuando la soledad apretaba, nos decíamos, no estamos solos, nos tenemos el uno al otro. Y así, 17 años de hermandad fueron construyendo lo que yo creía era un vínculo indestructible. Pero la vida siempre guarda cartas bajo la manga. El primer golpe vino de manera silenciosa. Yo no lo vi venir. Recuerdo que fue un martes cualquiera, en pleno invierno. Estaba trabajando en una remodelación cuando recibí una llamada desconocida. Contesté con cautela. Señor, ¿mi nombre completo? Sí, ¿quién habla? Somos del Departamento de Inmigración. Necesitamos que se presente lo antes posible. Hay asuntos relacionados con su estatus migratorio. En ese instante, sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. Mis manos comenzaron a temblar y tuve que apoyar la escalera en la que estaba para no caer. Durante 17 años había vivido con la sombra del miedo, cuidando cada paso, cada movimiento, evitando problemas. ¿Cómo era posible que de pronto me estuvieran buscando? Esa noche, al llegar a casa, le conté a Mario. Él me escuchó con aparente preocupación, frunciendo el ceño. Tranquilo, hermano. Tal vez es un error, tal vez alguien te confundió. No saques conclusiones todavía. Me abrazó con fuerza, y yo quise creerle. Necesitaba creerle. Sin embargo, en los días siguientes, todo empezó a volverse extraño. Recibía llamadas insistentes. Un par de agentes incluso se presentaron en la obra preguntando por mí. Yo tuve que esconderme varias veces, fingiendo estar enfermo, mientras Mario les decía que no sabía nada de mi paradero. Lo raro era que siempre parecían saber exactamente dónde encontrarme, como si alguien les hubiera dado detalles de mis movimientos. La primera sospecha me golpeó como un susurro incómodo en la mente. ¿Y si alguien cercano me había entregado? Pero la descarté al instante. No podía imaginar que mi hermano de tantos años hiciera algo así. Una tarde, sin embargo, la máscara comenzó a caer. Había regresado temprano del trabajo porque la nieve paralizó la construcción. Abrí la puerta del apartamento y escuché la voz de Mario en la sala. Hablaba por teléfono, nervioso, sin darse cuenta de que yo estaba allí. Sí, ya le dije dónde estaría mañana. No sospecha nada. Confíen en mí. Yo lo tengo controlado. Me quedé congelado.
Sentí como la sangre me hervía, pero me obligué a retroceder suavemente y hacer ruido con la llave, como si recién estuviera entrando. Cuando crucé la puerta, él me saludó con una sonrisa forzada, demasiado forzada. «Hermano, ¿ya llegaste?» Estaba hablando con mi mamá, nada importante. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración en la habitación contigua, preguntándome, ¿podría ser él? ¿Podría Mario ser quien estaba detrás de todo? Los días siguientes confirmaron mis peores temores. Un compañero de trabajo, con el que apenas cruzaba palabra, se me acercó discretamente. «Oye, ten cuidado. Escuché que alguien muy cercano a ti está colaborando con inmigración». Yo lo miré incrédulo. «¿Qué dices? No me preguntes cómo lo sé. Solo, ábrete los ojos. Porque el que está cerca de ti, no es tan hermano como crees». Mis manos comenzaron a sudar. El corazón me golpeaba el pecho. Salí corriendo de la obra y llegué a casa antes que Mario. Busqué en su habitación, algo que nunca había hecho. Y allí, escondido dentro de una caja de zapatos, encontré papeles que me dejaron sin aliento. Había copias de mis recibos de pago, direcciones de los lugares donde yo había trabajado. Y lo peor, una hoja con mi nombre completo, fecha de llegada al país, y hasta copias de las cartas que mi madre me había enviado. Todo perfectamente organizado, como si fuera un expediente armado para alguien más. Me derrumbé en el suelo, con los papeles temblando entre mis manos. Era él, mi hermano de consideración, el hombre con quien había compartido mi vida por 17 años, era quien me estaba entregando. Esa noche, cuando Mario regresó, no pude callar más. «¿Qué hiciste, Mario?», le grité, lanzándole los papeles a la cara. Él se quedó helado, con los ojos abiertos como platos. «Hermano, no es lo que piensas. No me digas hermano. Me vendiste. Me entregaste como si fuera basura». Él trató de acercarse, pero yo retrocedí. Mis lágrimas me nublaban la vista. «Escúchame, por favor, déjame explicarte. Explícame cómo después de 17 años de compartir la vida, me traicionaste de la peor manera». Hubo un silencio denso, apenas roto por mi respiración agitada. Y entonces él bajó la mirada, como si cargara con un peso insoportable. «No entiendes, yo no tenía opción. Ellos me tienen agarrado. Si yo no colaboraba, me deportaban a mí primero. Y no podía permitir que saliera a la luz lo que escondo». «¿Qué cosa escondes?», le pregunté, sintiendo un escalofrío. Mario levantó la vista, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes, miedo, pero también un secreto oscuro. «Hay algo que nunca te conté, algo que cambiará la forma en que me ves. Y por eso hice lo que hice». Y ahí, justo en ese instante, su teléfono volvió a sonar. El nombre en la pantalla me dejó paralizado. «Oficial Ramírez, Inmigración». El mundo se me vino abajo. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like si esta historia te atrapó, y comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás escuchando. Cuando alguien te dice que guarda un secreto, en el fondo ya sabes que tu vida nunca volverá a ser la misma después de escucharlo. Esa noche, con el celular de Mario vibrando y el nombre del oficial de inmigración en la pantalla, sentí que el mundo me estaba arrancando el poco suelo firme que me quedaba. Él apagó el teléfono de golpe y me miró con los ojos húmedos, como si finalmente hubiera llegado el momento de derrumbar un muro que llevaba años sosteniendo. «Hermano, siéntate, porque lo que voy a contarte no es fácil». Yo no quería sentarme, no quería escucharlo. Parte de mí deseaba salir corriendo, huir de aquel apartamento que de pronto me parecía un escenario de traición. Pero algo dentro, quizás esa misma hermandad rota que todavía me jalaba por los hilos del corazón, me obligó a quedarme. Me dejé caer en la silla, con las manos temblando. «Habla», le dije con rabia contenida. «Y más te vale que lo que digas valga la pena». Mario se pasó las manos por la cara, respiró hondo, y comenzó. «Hace unos años, yo cometí un error. Un error que me persigue desde entonces. Conocí a una mujer, aquí en Estados Unidos. Ella era ciudadana, y me ilusioné con la idea de casarme, de arreglar mis papeles. Pero lo que empezó como amor terminó siendo una pesadilla. Ella era violenta, celosa, y un día me acusó de algo que yo no hice. Me acusó de violencia doméstica. Hubo un reporte policial,
Una investigación. No me condenaron, pero el expediente existe. Y eso me convierte en un blanco fácil. Inmigración lo sabe. Y cuando me contactaron, me dijeron, o colaboras con nosotros, o te vas esposado en el próximo avión. Lo miré sin poder creer lo que escuchaba. ¿Y tu solución fue venderme a mí? ¿A mí, Mario? Él bajó la cabeza, como un niño regañado. No sabes cómo me siento, hermano. Me partía el alma cada vez que te daba información, pero me tenían acorralado. Yo pensaba, si te agarraban, al menos podrías pelear tu caso. Pero si me agarraban a mí, con ese historial, no tendría ninguna salida. Yo no lo dejé terminar. Golpeé la mesa con el puño. Las lágrimas me ardían en los ojos. Después de 17 años de hermandad, me cambiaste por tu miedo. El silencio fue brutal. Yo podía escuchar mi propio corazón retumbar como un tambor dentro de mi pecho. Durante los días siguientes, casi no hablamos. Compartíamos techo, pero era como vivir con un extraño. Cada vez que lo veía contestar el celular, me hervía la sangre. Yo me encerraba en mi cuarto, repasando una y otra vez las cartas de mi madre, como si en sus palabras pudiera encontrar fuerzas para no derrumbarme. Y, sin embargo, algo en mí no podía terminar de odiarlo. Porque lo conocía. Porque recordaba todas las veces que me había salvado, todas las noches en que compartimos un pedazo de pan, todas las veces que nos apoyamos cuando el mundo nos dio la espalda. Era como si dos fuerzas opuestas me desgarraran por dentro, el dolor de la traición y la nostalgia del hermano que yo había elegido. Pero inmigración no estaba esperando. Cada día se volvían más insistentes. Me llegaban cartas oficiales al buzón. Empezaron a dejar avisos en la puerta. Un agente incluso se atrevió a dejarle su tarjeta de presentación a un vecino, preguntando por mí. El miedo se volvió insoportable. Una noche, decidí que ya no podía seguir esperando a que me cayeran encima. Me armé de valor y le dije a Mario: voy a buscar un abogado. Si me quieren atrapar, al menos no me voy a dejar como un cordero. Él me miró con una mezcla de alivio y tristeza. Eso es lo que debiste hacer hace tiempo, hermano. No puedo ayudarte más, pero tampoco quiero seguir hundiéndote. Y ahí, por primera vez en semanas, vi lágrimas correr por su rostro. Al día siguiente, fui a ver a un abogado recomendado por un compañero de trabajo. El hombre, un inmigrante como nosotros que había logrado hacerse ciudadano, me recibió con paciencia. Le conté mi historia, casi sin respirar, como si al hablar más rápido pudiera ganarle al miedo. Cuando terminé, él se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: tu situación es difícil, pero no imposible. Lo primero es averiguar qué información tienen sobre ti. Y lo segundo, entender por qué están tan interesados. Porque créeme, no gastan recursos en alguien sin razón. Esa frase se me clavó como un cuchillo. Porque yo era un obrero más, un hombre que nunca había causado problemas. ¿Por qué gastar tanta energía en atraparme? La respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. Un par de días después, el abogado me llamó a su oficina. Cuando llegué, tenía un expediente sobre la mesa. Mira esto. Según los registros, alguien denunció que estabas involucrado en actividades ilegales. Trabajo no declarado, sí, pero también algo más: supuesta conexión con contrabando de documentos falsos. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Eso es mentira. Yo jamás he hecho algo así. El abogado me miró con seriedad. Lo sé, pero alguien metió tu nombre en el sistema, y eso te hace un blanco. Y si no limpiamos esto, no solo te deportan, podrías enfrentar cargos criminales. Me llevé las manos a la cabeza. El aire me faltaba. ¿Quién podía haber dicho algo así? Y entonces lo entendí. Mario. No bastaba con que me entregara. Había tenido que inventar un monstruo para justificarlo. Esa noche lo confronté otra vez, con la rabia en carne viva. Fuiste tú. Tú dijiste esas mentiras sobre mí. Mario me miró, sorprendido, casi ofendido. ¿Qué estás diciendo? Yo nunca te acusé de nada de eso. No me mientas. El expediente dice que tengo conexiones con contrabando. ¿De dónde más pudo salir eso? Él se levantó de golpe, con los ojos encendidos. Te juro que yo no fui. Sí, te entregué a inmigración, pero nunca inventé nada más. ¿Qué crees? ¿Que quiero verte preso? Yo solo quería ganar tiempo para mí, nada más.
Su voz quebrada tenía algo de verdad, pero yo ya no sabía en qué creer. Me acerqué. Lo miré fijamente a los ojos. Entonces dime, ¿quién? ¿Quién podría odiarme tanto como para inventar algo así? Mario se quedó en silencio. Su respiración se aceleró, y después de unos segundos, murmuró. Hay alguien de tu pasado, hermano. Y si mi sospecha es cierta, estás en mucho más peligro del que imaginas. Yo lo miré con el corazón latiendo a mil. ¿Quién, Mario? Dime quién. Él tragó saliva, como si la palabra le quemara en la garganta. Es alguien que nunca pensaste volver a ver. Y lo peor, es que es de tu propia sangre. Sentí un frío recorrerme de pies a cabeza. ¿Qué estás diciendo? Mario bajó la voz, como si temiera que las paredes escucharan. Tu primo. ¿Te acuerdas de Raúl? Él está aquí, y creo que fue él quien empezó todo esto. Me quedé paralizado. Raúl. Ese nombre que llevaba años sin pronunciar, ese fantasma de mi infancia. Raúl, el primo que me odiaba desde niño, el que me culpaba por todo lo que le salía mal, el que juró que un día me haría pagar por haberle robado oportunidades. El recuerdo me golpeó como un latigazo. De repente, todo tenía sentido. La precisión con la que sabían mis movimientos, los rumores sobre documentos falsos, la insistencia de inmigración. Raúl siempre había sido un experto en manipular y ensuciar a los demás para salvarse él. Y ahora estaba aquí, en el mismo país, después de tantos años. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en la pared me parecía la silueta de Raúl acechando. Me preguntaba, ¿cómo lo había encontrado? ¿Qué buscaba realmente? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Lo único que sabía era que mi vida estaba a punto de convertirse en una guerra en la que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en el hermano que había compartido 17 años conmigo. Porque ahora, además del dolor de la traición de Mario, tenía que enfrentar un enemigo aún más peligroso, mi propia sangre. Lo que viene a continuación es aún más fuerte. La aparición de Raúl en mi vida y cómo su sombra terminó cambiándolo todo. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like si esta historia te mantuvo en suspenso, y comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás escuchando. Uno nunca espera que el enemigo más peligroso no sea un desconocido, sino alguien que comparte tu sangre. Desde que Mario pronunció ese nombre, Raúl, sentí que el pasado había regresado para reclamarme. Yo había enterrado esos recuerdos hacía años, convenciéndome de que quedaban al otro lado del océano, en la tierra que dejamos atrás. Pero la vida tiene la cruel costumbre de poner en nuestro camino lo que más queremos evitar. Raúl era mi primo hermano. De niños crecimos casi como hermanos de sangre, jugando en las mismas calles polvorientas, compartiendo meriendas y metiéndonos en travesuras. Pero a medida que crecimos, las diferencias se hicieron abismales. Él siempre me miraba con resentimiento. Decía que mis padres lo preferían a mí, que yo tenía más oportunidades, que siempre salía ileso de los problemas. Y cuando yo recibí el apoyo de mi madre para venir a Estados Unidos, eso fue la gota que derramó el vaso. Un día me las vas a pagar, me dijo en nuestra última discusión, poco antes de que yo viajara. Yo lo tomé como una rabieta de adolescente. Nunca imaginé que fueran palabras que marcarían mi destino casi 2 décadas después. Después de que Mario me revelara su sospecha, no podía quedarme tranquilo. Tenía que confirmar si era verdad. Una parte de mí deseaba que se equivocara, que todo fuera un malentendido. Pero la verdad no tarda en salir a la luz cuando te persigue con tanta fuerza. Una semana después, el destino me lo puso de frente. Salía de una tienda de abarrotes cuando lo vi. Estaba apoyado en un coche negro, con una chaqueta de cuero, sonriendo con esa misma mueca de superioridad que conocía desde niño. Su mirada se clavó en mí como un puñal. «Primo», dijo con ironía, abriendo los brazos como si se alegrara de verme. «¿Cuánto tiempo?» Me quedé helado. El corazón me martillaba en el pecho. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis pies estaban clavados al suelo. «Raúl», fue lo único que pude decir, con la voz quebrada. Él se acercó, despacio, disfrutando de mi incomodidad. «Mira nada más, el niño prodigio de la familia, el que vino aquí a triunfar, escondiéndose de inmigración como una rata. ¿Y sabes lo mejor? Que ahora el destino te alcanzó, gracias a mí». Sus palabras confirmaron lo que Mario había dicho. Era él.
Era mi propio primo quien había sembrado las mentiras sobre mí. La rabia me estalló por dentro. ¿Qué te hice yo, Raúl? Dime qué te hice para que quieras destruirme así. Él sonrió con malicia. Siempre lo tuviste todo. El cariño de tu madre, el apoyo de los tuyos, la oportunidad de venir aquí. Y yo me quedé allá, en la miseria, sobreviviendo como podía. Hasta que decidí que si la vida no me daba oportunidades, yo las iba a tomar. Y ahora mírame, tengo contactos, tengo dinero, y tengo a inmigración comiendo de mi mano. ¿Sabes lo que eso significa? Que tú no tienes salida. Quise golpearlo, pero me contuve. No quería darle el gusto de verme perder el control. No voy a dejar que me hundas, Raúl. Ya es tarde, primo. Tu nombre ya está marcado. Y cada movimiento que hagas, yo lo voy a saber. Porque yo soy tu sombra ahora. Y con una carcajada cruel, se alejó, dejándome con el alma hecha pedazos. Esa noche, llegué a casa con la mente en un torbellino. Mario me vio entrar pálido y sin aliento. «¿Lo viste, verdad?», preguntó sin rodeos. Yo asentí, con lágrimas en los ojos. Sí, y me lo confirmó todo. Fue él. Mario cerró los ojos, como si también le doliera. Te dije que estabas en más peligro del que creías. Raúl no es cualquier persona. Tiene contactos turbios. Si él decidió hundirte, no va a parar hasta lograrlo. Me desplomé en la silla, con la cabeza entre las manos. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué la vida me está cobrando tan caro? Yo solo vine aquí a trabajar, a sobrevivir. Él no respondió. Solo me puso una mano en el hombro, en silencio. Los días siguientes fueron una tortura. Inmigración estaba más cerca que nunca. Un día encontré una notificación oficial en la puerta. Debía presentarme a una audiencia preliminar. El abogado me advirtió que era el primer paso hacia la deportación. Yo apenas podía respirar. Cada esquina me parecía una emboscada. Cada llamada desconocida me hacía sudar frío. Y lo peor era saber que detrás de todo estaba Raúl, disfrutando de mi sufrimiento como un verdugo invisible. En una de esas noches de insomnio, Mario me confesó algo más. Hermano, Raúl me contactó antes que a ti. Me buscó a mí primero. Me ofreció dinero para que lo ayudara a hundirte. Yo no acepté. Pero él me amenazó. Dijo que si no colaboraba, sacaría mis papeles sucios y me hundiría a mí también. Yo no tuve opción. Yo lo miré con rabia y compasión mezcladas. Entonces no solo me traicionaste por miedo, lo hiciste porque él te obligó. Mario bajó la mirada, avergonzado. Sí, pero ahora entiendo que él es el verdadero enemigo. Y si me dejas, quiero ayudarte a enfrentarlo. Yo no sabía qué pensar. Parte de mí quería rechazarlo, pero otra parte necesitaba un aliado, aunque ese aliado fuera el mismo que me había entregado. El abogado, al escuchar lo de Raúl, frunció el ceño. Esto cambia las cosas. Si podemos probar que alguien inventó acusaciones falsas en tu contra, podemos revertir tu caso. Pero necesitamos pruebas. Necesitamos demostrar que tu primo está detrás de esto. Pruebas, esa palabra me taladraba la cabeza. ¿Cómo conseguir pruebas contra un hombre como Raúl, que se movía en las sombras, con contactos que yo ni imaginaba? Mario fue quien tuvo la idea. Raúl confía en mí. Cree que todavía estoy de su lado. Si lo juego bien, puedo grabar una conversación donde él admita lo que hizo. Eso podría salvarte. La propuesta me dejó helado. ¿Y si se da cuenta? ¿Y si te descubre? Mario me miró con determinación. Entonces será mi fin. Pero al menos habré hecho algo por ti. Al menos habré tratado de reparar el daño que te hice. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos la chispa del hermano que yo había conocido. Pasaron unos días antes de que Mario lograra encontrarse con Raúl. Yo esperé en casa, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando regresó, traía en el celular una grabación. Sus manos temblaban mientras me la mostraba. En la grabación se escuchaba la voz inconfundible de Raúl. Claro que inventé todo lo del contrabando. ¿Qué creías? ¿Que iba a dejar que ese pobre diablo siguiera tranquilo? Él me quitó todo desde niños, y ahora es mi turno. Inmigración hace el trabajo sucio. Yo solo les di la carnada. Mis lágrimas brotaron de golpe. Tenía en mis manos la prueba que podía salvarme. Pero también tenía la confirmación brutal de que el odio de Raúl hacia mí no tenía límites.
Mario me abrazó fuerte, con la voz quebrada. Hermano, perdóname. Te fallé, pero esta vez quiero estar contigo hasta el final. Y por primera vez, lo abracé de vuelta. Porque entendí que, a pesar de la traición, todavía había un lazo entre nosotros que Raúl no podía destruir. El abogado escuchó la grabación y abrió los ojos de par en par. Esto es oro. Con esto podemos presentar una moción para frenar tu deportación y denunciar que eres víctima de una falsa acusación. Pero debemos ser rápidos. Raúl no se va a quedar de brazos cruzados cuando se entere de que lo grabaron. Yo asentí, con el alma dividida entre esperanza y miedo. Pero lo que no sabíamos era que Raúl ya sospechaba. Esa misma noche, recibí un mensaje desde un número desconocido. Sé lo que hiciste. Y si crees que esa grabación va a salvarte, estás muy equivocado. Esto apenas comienza, primo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa amenaza me dejó claro que la guerra apenas estaba empezando. Tenía la prueba en mis manos, pero Raúl estaba dispuesto a todo para callarme. Y yo entendí que, si quería sobrevivir, tendría que enfrentar no solo a inmigración, sino al enemigo más peligroso de todos, mi propia sangre. Ahora descubrirás hasta dónde fue capaz de llegar Raúl para destruirme, y cómo la batalla por mi libertad se convirtió en una lucha por mi vida. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like si esta historia te mantuvo al borde del asiento, y comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás escuchando. Cuando crees que ya tocaste fondo, siempre aparece alguien dispuesto a cavar más hondo para hundirte. La amenaza en aquel mensaje me persiguió durante días. Cada vez que lo leía, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Sé lo que hiciste. Y si crees que esa grabación va a salvarte, estás muy equivocado. Esto apenas comienza, primo. Raúl sabía. Y si algo tenía claro era que, cuando le advertía algo, lo cumplía. El abogado presentó la grabación de inmediato. Era suficiente para frenar temporalmente mi proceso de deportación y abrir una investigación sobre falsas acusaciones. Por primera vez en mucho tiempo, respiré un poco de esperanza. Pero la esperanza, en mi vida, nunca venía sola. Siempre traía consigo la sombra de la tragedia. A los pocos días, empezaron los movimientos extraños. Una camioneta negra estacionada frente al edificio durante horas. Llamadas en la madrugada que colgaban al contestar. Incluso, un día, encontré la puerta del apartamento entreabierta, aunque juraría haberla cerrado con seguro. Mario, que había asumido un papel protector después de su confesión, estaba nervioso. Raúl no es de los que se queda quieto, hermano. Si no puede destruirte con papeles, lo hará con miedo. Y si no puede con miedo, lo hará con violencia. Yo lo miré con angustia. ¿Y qué hacemos? ¿Nos escondemos? Él negó con la cabeza. No. Si nos escondemos, él gana. Lo que debemos hacer es exponerlo antes de que sea demasiado tarde. Pero yo sabía que hablar de exponer a Raúl era como hablar de enfrentarse a un animal salvaje. Podías intentarlo, pero siempre corrías el riesgo de salir destrozado. La primera señal de que su venganza iba en serio llegó una noche. Yo regresaba de hablar con mi abogado, cuando al doblar la esquina sentí el golpe seco de algo contra mi espalda. Caí al suelo y antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres con pasamontañas me rodearon. «Con cariño de tu primo», dijo uno de ellos, antes de patearme en las costillas. Los golpes llovieron sobre mí, en el rostro, en el estómago, en las piernas. Intenté cubrirme, pero era inútil. Sentía que me iban a dejar tirado en la calle como basura. Y entonces, como si fuera obra del destino, unos vecinos salieron al escuchar el alboroto. Los hombres huyeron de inmediato, dejándome sangrando en el pavimento. Mientras me arrastraba hacia el edificio, lo entendí. Raúl ya no solo quería que inmigración me destruyera. Quería verme sufrir, humillado, quebrado. Mario me encontró en el sofá, con el rostro hinchado y la ropa manchada de sangre. Se arrodilló frente a mí, con lágrimas en los ojos. «Esto es culpa mía. Si no me hubiera dejado manipular por él, no estarías en esta situación». Yo lo miré con dolor, pero también con una claridad nueva. «No, Mario, esto no es solo tu culpa. Esto viene de mucho antes. Esto es el odio de Raúl que nos persigue desde la infancia». Él apretó los puños. «Entonces tenemos que ponerle un alto.
No podemos dejar que siga controlando tu vida. Y ahí, en ese momento, se encendió en mí una chispa de resistencia. No podía seguir huyendo. No podía dejar que Raúl decidiera mi destino. Con el abogado, preparamos una estrategia: usar la grabación y mi testimonio para pedir protección legal, argumentando que era víctima de amenazas y persecución. Pero al mismo tiempo, necesitábamos pruebas del hostigamiento físico. Mario se convirtió en mi sombra. Me acompañaba a todos lados, como si quisiera redimirse con su presencia. Y fue gracias al que logramos lo impensable: grabar uno de los ataques. Una noche, mientras regresábamos del supermercado, los mismos hombres que me habían golpeado antes aparecieron de nuevo. Esta vez, Mario estaba listo. Sacó su teléfono y grabó mientras los hombres gritaban: «Esto es un mensaje de Raúl. Retira la denuncia o la próxima vez no sales vivo». Esa grabación fue como dinamita en manos del abogado. Con esto, ya no es solo un caso de inmigración. Es un caso criminal. Y Raúl está en la mira. Pero como era de esperarse, Raúl reaccionó. Días después recibí un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una foto. Era mi madre, tomada frente a la casa en nuestro país. Y atrás, un mensaje escrito a mano: «Si no puede ser tocado aquí, siempre hay alguien allá». Se me heló la sangre. Raúl no solo me amenazaba a mí, ahora ponía en peligro a mi madre. Mostré la foto a Mario, y su rostro se endureció. Ya no es solo venganza, hermano. Esto es guerra. Y en la guerra, a veces hay que hacer cosas que no queremos. Lo miré confundido. ¿Qué quieres decir? Él respiró hondo. Conozco a alguien que puede ayudarnos a neutralizar a Raúl. No es legal, no es limpio, pero es la única manera de detenerlo antes de que lastime a alguien más. Yo me quedé en silencio, atrapado entre el miedo y la desesperación. Los días se volvieron un infierno. Inmigración continuaba con sus procesos, aunque el abogado había logrado retrasarlos. Pero mi mayor preocupación era Raúl. El simple sonido de mi celular me hacía temblar, temiendo que fuera otro mensaje suyo. Una noche, mientras trataba de dormir, Mario entró a mi cuarto. Tenía en la mano una pistola. No quiero usarla, hermano. Pero si Raúl viene aquí, prefiero que sea él el que no vuelva a levantarse. El miedo me atravesó como un rayo. «Estás loco, Mario. Eso solo nos hundiría más». Él apretó el arma contra su pecho. «¿Y qué propones? ¿Esperar a que él acabe contigo o con tu madre? Ya no estamos en posición de jugar limpio». Yo lo miré con lágrimas en los ojos. Mario, el mismo hombre que me había traicionado, ahora estaba dispuesto a matar por mí. El abogado, al enterarse de todo, se llevó las manos a la cabeza. «No cometan una locura. Lo que necesitamos es exponerlo legalmente, no mancharnos las manos. Si hacen algo contra Raúl, ustedes serán los criminales». Pero Raúl no nos daba tiempo para pensar. Una tarde, al salir del trabajo, recibí una llamada de mi madre desde mi país. Estaba llorando. «Hijo, un hombre vino a la casa. Me dijo que si no dejabas tus problemas aquí, yo pagaría las consecuencias». El corazón se me rompió. La voz de mi madre, temblando de miedo, fue la gota que derramó el vaso. Colgué, y con la rabia quemándome por dentro, le dije a Mario: «Es hora de enfrentarlo». Esa misma noche, Mario contactó a alguien de confianza. Un hombre al que llamaban el Flaco, que tenía conexiones en la comunidad. La idea era organizar un encuentro con Raúl, bajo el pretexto de una negociación. Yo sabía que era peligroso, que podía ser una trampa. Pero ya no podía seguir huyendo. El día del encuentro llegó. Era en un estacionamiento abandonado, a las afueras de la ciudad. El aire olía a hierro oxidado y humedad. Mario y yo llegamos primero, con los nervios a flor de piel. Y entonces, lo vimos. Raúl, con su chaqueta de cuero y esa sonrisa que tanto odiaba, caminando hacia nosotros. «Así que al fin tuviste el valor de dar la cara, primo». Yo apreté los puños, con el corazón en la garganta. «Esto se acaba hoy, Raúl». Él soltó una carcajada. «¿Acabarse? Apenas empieza. Y si crees que esas grabaciones te van a salvar, te equivocas. Yo tengo pruebas mucho más grandes contra ti. Y cuando las suelte, no habrá abogado ni juez que pueda detener tu caída». Sentí un escalofrío. «¿Qué pruebas? ¿De qué estaba hablando?»
Mario dio un paso adelante, apuntándolo con la pistola que llevaba oculta. ¿Se acabó, Raúl? ¿O lo dejas en paz? Oh. Raúl levantó las manos, sin perder la sonrisa. ¿O qué, hermano? ¿Vas a disparar? Hazlo. Pero recuerda, si me matas, hay alguien más que seguirá con mi trabajo. Porque no estoy solo. Y lo que tu primo no sabe es que el verdadero secreto aún no ha sido revelado. Yo lo miré, confundido y aterrado. ¿De qué hablas, Raúl? ¿Qué secreto? Él me miró directo a los ojos, con una expresión que mezclaba odio y triunfo. Pregúntale a tu hermano Mario. Él sabe. Él siempre lo supo. El mundo se me vino abajo otra vez. Lo que Raúl reveló en ese momento cambió todo lo que yo creía saber sobre Mario, y sobre mí mismo. Si quieres descubrir cuál es ese secreto final que puede destruirlo todo, no te pierdas la próxima parte. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like si esta historia te mantuvo atrapado, y comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás escuchando. Lo más doloroso no es descubrir que alguien te odia, sino darte cuenta de que alguien a quien amaste te ocultó la verdad toda tu vida. Las palabras de Raúl retumbaron en el aire como un trueno imposible de ignorar. Pregúntale a tu hermano Mario. Él sabe. Él siempre lo supo. Me quedé paralizado, con la mirada fija en Mario. El arma temblaba en sus manos, y sus ojos se llenaron de un miedo que jamás le había visto. ¿Qué significa eso, Mario? Pregunté, con la voz quebrada. Él intentó responder, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Raúl aprovechó el silencio para clavar el cuchillo más profundo. ¿Nunca te preguntaste por qué Mario siempre estuvo tan cerca de ti? ¿Por qué soportó tantos años a tu lado, incluso cuando tenía 1000 razones para dejarte? Yo te lo digo, primo, no era solo amistad. No era solo hermandad. Era culpa. Porque él guarda un secreto sobre ti. Un secreto que tu madre y él compartieron. Sentí que el mundo me daba vueltas. Basta, Raúl. Deja de jugar con mi vida. Grité, con el alma desgarrada. Pero él sonrió, satisfecho. Muy bien. Si quieres la verdad, que la diga él. El silencio fue insoportable. Mario respiraba agitado, y yo no podía apartar la vista de él. Finalmente, bajó el arma, dejó que cayera al suelo, y con lágrimas rodando por su rostro, habló. Es verdad, hay algo que nunca te dije. Algo que tu madre me pidió que callara para siempre. Mis piernas flaquearon. Me apoyé contra un pilar de concreto, sintiendo que estaba a punto de desmayarme. Dímelo ya, Mario, dímelo. Él cerró los ojos, y las palabras salieron entre sollozos. No soy solo tu hermano de consideración, soy tu hermano de sangre. Tu madre es también mi madre. El tiempo se detuvo. Mi mente viajó de golpe a la infancia. Recordé las veces en que mi madre me abrazaba con un cariño extraño cuando Mario estaba cerca, las miradas que intercambiaba con él, como si hubiera algo más profundo de lo que yo alcanzaba a entender. ¿Qué estás diciendo, Mario? Pregunté, con la voz rota. Él se arrodilló frente a mí, llorando como un niño. Cuando éramos pequeños, tu madre tuvo una relación antes de casarse con tu padre. De esa relación nací yo. Pero como era una vergüenza para la familia, me dejaron a cargo de mis abuelos. Yo crecí creyendo que era un sobrino, un pariente lejano, hasta que un día ella me lo confesó en secreto. Me pidió que nunca te lo dijera, porque no quería que cargaras con esa verdad. Pero yo lo supe siempre. Y por eso nunca te dejé solo. Porque no eras solo mi amigo, eras mi hermano. Sentí un puñal en el corazón. Lágrimas comenzaron a brotarme sin control. ¿Y por qué nunca me lo dijiste, Mario? ¿Por qué dejarme creer que eras solo un amigo? Él se cubrió el rostro con las manos. Porque tenía miedo de que me odiaras. Miedo de que pensaras que vivía a tu sombra todos estos años. Y cuando Raúl me amenazó, usó eso en mi contra. Dijo que si no colaboraba, revelaría la verdad y destruiría tu vida. Por eso cedí. Por eso te traicioné. No fue solo miedo a inmigración, fue miedo a perderte para siempre. Yo estaba destrozado. Sentía que cada palabra me arrancaba pedazos de alma. Al mismo tiempo, dentro de mí nacía una extraña comprensión. Todo lo que había compartido con Mario, todo lo que habíamos vivido, siempre había tenido un lazo invisible más fuerte de lo que imaginaba. Raúl, por su parte,
Aplaudió con burla. Bravo. Qué escena más conmovedora. Pero dime, primo, ¿ahora confías en él? ¿En el mismo que te vendió, que te entregó, que te ocultó que era tu hermano? ¿Lo vas a perdonar tan fácil? La rabia me hervía en la sangre. Me acerqué a Raúl, con los ojos encendidos. Tú ya no tienes poder sobre mí. Puedes inventar 1000 mentiras, puedes mandar a tus hombres, pero la verdad ya salió. Y yo no voy a dejar que sigas destruyendo lo poco que me queda. Raúl sonrió con frialdad. ¿Y qué vas a hacer, primo? ¿Ir a la policía? ¿A inmigración? ¿Crees que alguien como yo va a caer tan fácil? Yo di un paso más cerca, con la voz firme. No lo sé, Raúl. Pero lo que sí sé es que, por primera vez en la vida, no voy a seguir huyendo de ti. En ese momento, escuchamos sirenas a lo lejos. El abogado, preocupado por el encuentro, había alertado a las autoridades. En cuestión de minutos, el estacionamiento se llenó de luces rojas y azules. Raúl intentó correr, pero 2 patrullas lo interceptaron. Los hombres que lo acompañaban fueron arrestados. Y él, mientras lo esposaban, me gritó: «Esto no ha terminado. Aunque me encierren, siempre estaré en tu sombra». Lo vi alejarse, con la misma arrogancia de siempre, pero esta vez su voz ya no tenía el mismo poder. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Raúl enfrentó cargos criminales por amenazas y agresiones. Su testimonio falso contra mí perdió fuerza cuando la grabación de su confesión salió a la luz. Mi caso de inmigración cambió por completo. El juez, al ver las pruebas y entender que era víctima de persecución, me otorgó un alivio temporal. No era la residencia aún, pero era un respiro, una oportunidad de seguir luchando. Y Mario se convirtió en mi mayor dilema. Durante semanas, no pude hablarle. Lo tenía frente a mí, viviendo bajo el mismo techo, pero no sabía cómo mirarlo. Era mi hermano, mi traidor, mi salvador, todo al mismo tiempo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, él rompió la barrera. «Hermano, sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas algo. Si pudiera retroceder el tiempo, nunca habría dejado que Raúl me manipulara. Te fallé, pero no dejaré que eso sea lo último que recuerdes de mí». Yo lo miré, con lágrimas contenidas. Y en ese instante entendí algo. La vida no se trata de cargar con rencores eternos, sino de elegir qué batallas librar. Lo abracé, fuerte, como nunca antes. «Eres mi hermano, Mario. Y aunque me heriste, no voy a dejar que el odio de Raúl destruya también lo que somos». Él lloró en mi hombro, y supe que, pese a todo, habíamos sobrevivido juntos. Hoy, mientras cuento esta historia, sigo en el país. Sigo peleando por mi estatus legal, sigo enfrentando los fantasmas del pasado. Raúl está preso, pero sus palabras me siguen persiguiendo en sueños. Tal vez nunca deje de sentir su sombra, pero aprendí que el verdadero poder lo tengo yo. El poder de decidir a quién perdono, a quién dejo entrar en mi vida, y a quién le cierro la puerta para siempre. Lo que me queda es claro. Los lazos de sangre son complejos, pueden ser una bendición o una maldición. Yo tuve ambos en un mismo hermano. Y aunque la traición me marcó, también me enseñó que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la mentira más dolorosa. Reflexión final. A veces los enemigos vienen disfrazados de familia, y a veces los verdaderos hermanos se esconden detrás de errores y silencios. Lo importante no es de dónde vienes, sino qué decides hacer con la verdad cuando finalmente sale a la luz. Y hasta aquí llega la parte final de mi historia. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like, y comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás escuchando.